Buenas tardes, nosotras les vamos a presentar el tema de exploración del sistema reproductor en machos y hembras, tanto en bovinos como en caninos. En esta exposición veremos la anatomía y fisiología de las principales técnicas de exploración en clínica utilizadas en medicina veterinaria. El aparato reproductor es el conjunto de órganos encargados de la reproducción y conservación de las especies. En medicina veterinaria es importante conocer su anatomía y funcionamiento para poder detectar enfermedades o alteraciones que van a afectar la fertilidad y la salud de los animales. La exploración clínica va a ayudar a realizar diagnósticos adecuados y a mejorar el bienestar animal. La evaluación del aparato reproductor es importante porque va a permitir detectar problemas que van a afectar a la fertilidad. En grandes especies, como en bovinos, tiene un impacto económico y productivo, mientras que en pequeñas especies, como perros, ayuda al control reproductivo y al bienestar de los pacientes. Vamos a iniciar con el aparato reproductor del macho en bovinos. Su fisiología. Vamos a encontrar la gametogénesis, que esta va a ser la producción de espermatozoides. A nivel endocrino vamos a encontrar la secreción de testosterona y andrógenos. En su anatomía vamos a encontrar los testículos, que van a tener dos funciones, la producción de esperma y la secreción de testosterona. También estará el epidídimo, la uretra, el prepucio, el escroto, los conductos deferentes, el pene y las glándulas accesorias. La exploración clínica va a iniciar con una anamnesis especial que va a constar sobre el origen, el manejo y antecedentes reproductivos. Por consiguiente, irá a la exploración externa, que será sobre los testículos, el epidídimo, el escroto, el pene y el prepucio, mientras que la interna será una palpación rectal de las glándulas accesorias. En su conducta sexual vamos a encontrar la evolución del líbido, la erección y la eyaculación. En la exploración del semen vamos a apreciar la calidad macroscópica y la microscópica, mientras que en las técnicas especiales vamos a poder encontrar ecografías, biopsias, entre otras. En la anamnesis especial se va a evaluar el aparato locomotor, que va a ser crucial para la monta natural. En esta se evalúa que no haya lesiones en patas, pezuñas o articulaciones que puedan dificultar la monta y disminuir el líbido. También vamos a evaluar el semental como tal, que va a ser para realizar pruebas de progenie y fertilidad previa. Su manejo sanitario, qué vacunación y qué desparasitaciones ha tenido y en qué tiempo. Y su procedencia, que va a ser de qué nacionalidades son o de dónde son traídos estos animales. En su exploración externa vamos a encontrar en testículos y epidídimo. ¿Estos cómo se van a evaluar? Se van a evaluar mediante inspección y palpación por detrás del animal, siempre con mucha precaución. Se va a medir su simetría, su consistencia y su movilidad. La simetría va a tener que ser ligeramente asimétrica y en la consistencia debe de ser de tensa y elástica, mientras que la movilidad debe tener un desplazamiento libre en la bolsa escrotal. Finalmente, el escroto se va a observar el monto piloso, la presencia de cicatrices de cirugías previas, abscesos y parásitos externos es lo que se debe de observar si es que los tiene o no. En el pene y el prepucio. Bueno, aquí se va a evaluar la integridad y la salud de los órganos copulares. Vamos a poder evaluar o encontrar en algunos casos patologías como la apostitis, que va a ser la inflamación del prepucio, o la balinitis, que va a ser la infección de las glándulas. Las lesiones, van a ser las que podemos encontrar, vamos a tener neoplasias, adherencias y hematomas mediante la palpación abdominal. Vamos a tener también una excitación que requiere de un masaje rectal proximal o a la hembra o en celo. Esta es para evaluar completamente el pene ya una vez con una erección. En la exploración interna vamos a tener sus glándulas accesorias. Se va a realizar mediante una palpación rectal para identificar tanto próstata, vesículas y glándulas vulvoretrales. En la próstata, ¿qué vamos a observar? Lo más importante es que se vigila la hipertrofia, es decir, la inflamación o que haya tumores. En las vesículas seminales se va a evaluar
la simetría y la consistencia, mientras que en las glándulas bulboretrales se va a localizar en la porción pelviana de la uretra y también se tiene que evaluar tanto consistencia como tamaño. En esta tabla podemos observar las glándulas accesorias por especie, dándonos una vista más general. En equinos vamos a ver que cuentan con próstata igual en bovinos, mientras que en ovinos no. La glándula seminal los vamos a encontrar en todos, al igual que las glándulas bulboretrales. Finalmente, vamos a evaluar la conducta sexual. Esta se va a evaluar en tres partes, tanto el reflejo de Fleeman, que va a ser la actividad preopulatoria, mientras que también vamos a ver la capacidad de monta y erección, y el líbido o impulso sexual. Estos movimientos se tienen que vigilar, van a ser movimientos pélvicos y la efectividad de eyaculación de nuestro semental. Bien, ahora hablaremos sobre el aparato reproductor en hembras bovinas. La exploración se suele llevar a cabo por sospecha de infección o alteración, trastornos de la fertilidad o diagnóstico de gestación. A menudo los productores suelen hacerse preguntas para el clínico como si estará cargada, es normal la gestación, cuánto tiempo lleva de gestación y si no está gestante, por qué no presenta celo. Y para ello es importante que el médico veterinario realice este examen de exploración. Antes de realizar un examen de exploración, el médico veterinario debe de conocer la anatomía y fisiología de la hembra bovina para llevar una serie de pasos que lleven a la exploración y al diagnóstico que a veces el productor pida o al que se debe de llegar. Bien, dentro de la anatomía está compuesta por la región pélvica y perineal, vulva, vagina, útero, oviductos, infundíbulos, ovarios y ligamentos. Dentro de la fisiología, su función gametogénica es la producción de ovocitos, la función endocrina es la producción de hormonas y la cópula permite la gestación y el parto. Bien, las técnicas de exploración que se utilizan aquí son tanto métodos físicos como técnicas especiales. De los métodos físicos tenemos la inspección directa, en la cual se hace la palpación rectal o succión. En las técnicas especiales se suele realizar ecografía para la determinación de progesterona y pruebas microbiológicas y en casos especiales, necropsias. Bien, el plan de exploración se divide en 9 puntos esenciales, los cuales vamos a ir desglosando. Bien, el primero es la anamnesis especial. Aquí se tienen que saber cuáles son los signos de la enfermedad y realizar algunas preguntas clave al productor. Bien, dentro de los signos de la enfermedad puede ser infertilidad o esterilidad, presencia de secreciones vaginales, tipo de parto, retención de placentas, abortos, celos muy frecuentes o cortos, prolapso vaginal, cervical u uterino. Y las preguntas que se le realizan al productor son como ¿cuándo fue el último parto? ¿Se expulsaron las secundinas a tiempo? ¿Qué sistema de alimentación se utiliza? Si la vaca estuvo gestante por monta natural o inseminación artificial, si el problema afecta a un solo animal o a varios. En el número 2, que es la exploración de registros reproductivos, se deben analizar como historias del parto, fecha de periodo estral, contactos sexuales, observación de anormalidades y antecedentes patológicos del animal y de todo el hato. Ok, en el 3 tenemos lo que es la exploración externa por inspección. Aquí se divide en varios puntos para llevar un orden y llegar a una buena exploración o diagnóstico. Primero se va a observar la conformación general de la vaca, si su apariencia es masculina o tiene por alguna degeneración de quística de ovarios. Igual se observa el comportamiento del animal, signos de estro, hiperestro o bramido. Si hay algunas alteraciones patológicas como folículos quísticos ováricos, engrosamiento vulvar, metritis crónica, vulvogenitis, postular infecciosa
Y también se observan en otra parte que pueden ser alteraciones patológicas, las descargas vulvares que pueden ser normales o patológicas. Dentro de las normales es el moco del seno, que también se le conoce como tapón de Wharton o secreción y con una secreción rojo grisácea. Y cuando una descarga vulvar es patológica, suele ser amarillo purulento, conocido como metritis y maloliente. En el número 4 tenemos lo que es la exploración vaginal, donde se va a dividir en el procedimiento en el cual es muy importante que el médico veterinario debe de limpiar los genitales externos y la región perineal, posterior lubricar el vaginoscopio con vaselina estéril e insertar suavemente girando y dirigiendo hacia arriba para pasar el arco isquiático. Posterior, los hallazgos que va a observar el médico veterinario va a ser la mucosa vaginal, si es rosada y húmeda, si dentro de esos hallazgos hay hallazgos patológicos como material purulento, exudado en el piso de la vagina o congestión, pústulas, úlceras, abscesos, fístulas o prolapsos. En el cervix debe de observar cerrado con moco escaso y denso. La gestación o falta de celo o ligeramente abierto con moco o sucio y purulento. Ok. En el punto 5 tenemos lo que es la exploración rectal o palpación rectal. Dentro del examen y situación del cervix se debe localizar una línea media del piso pélvico y reconocer como estructura firme cilíndrica y evaluar tanto el tamaño como forma y posición. En la retracción del útero hay, para retraerlo hay dos métodos, un método directo e indirecto. En el método indirecto se debe de jalar el cervix, empujar hacia arriba y el útero se acomodará en la mano. Claro, esto es cuestión de técnica y sobre todo de práctica. Y en el método directo, al igual se toma el cervix, camina por el surco entre los cuernos uterinos y jala el ligamento intercórneo para levantar todo. Como lo mencionaba, esto es cuestión de técnica y de práctica. Y para el diagnóstico de gestación, o sea, la palpación rectal también sirve para el diagnóstico de gestación, en las cuales se pueden incluso detectar gestaciones muy tempranas que van desde los 40 días. O un diagnóstico de no gestación requiere de examinar ambos cuernos uterinos en toda su longitud. Ok, en el número 6 tenemos lo que es la exploración del ciclo estral. Si bien la duración del ciclo estral en bovinos, en este caso pues las vacas, duran de 18 a 21 días y su duración del estro es de 10 a 18 horas y la ovulación va de un tiempo de 24 a 30 horas después del estro y una ovulación posparto también que llega a verse la primera de 13 a 15 días sin celo visible. Bien, es importante aquí para llevar a cabo la exploración del ciclo estral conocer las etapas del ciclo estral y los tiempos de duración y qué sucede. Tenemos aquí que el estro tiene una duración de 18 a 24 horas, donde el útero se va a ver un poco edematoso y aquí el ovario va a generar un folículo dominante. En el metaestro, que es de 7 días, normalmente el útero se encuentra normal y los ovarios empiezan a crear un cuerpo hemorrágico. En el diestro, que va de 9 a 11 días, el útero se encuentra normal y el ovario genera el cuerpo lúteo. En el proestro, que va de 2 a 3 días, el útero se encuentra normal y los ovarios empiezan a crear unos folículos en desarrollo. En el número 7 tenemos lo que es la exploración de la gestación. Aquí va a haber cambios generales en el útero, como aumento del tamaño, fluctuación, posición, membranas fetales, la presencia del embrión, hipertrofia en el área uterina y cuerpo amarillo. Algunos trastornos de la gestación suelen ser el aborto, la reabsorción, momificación o maceración. Y el examen, se suele realizar un examen obstétrico en el útero retraíble para evaluar lo que es la situación del cérvix y la movilidad, la retracción del útero, comparar tamaño de cuernos, palpar la membrana
rectal y vascular amniótica, palpar pequeños cotiledones y sentir el envión redoblado. Y en el número 8 tenemos la exploración del parto. Aquí se debe de realizar una reseña del animal sobre su especie, raza, edad y talla, ya que estos son datos muy importantes, ya que no todas las razas suelen llevar al mismo pie de letra su parto. Algunas puede ser más complicado, otras menos complicado, dependiendo desde el tamaño del producto hasta el tiempo de gestación. Si es un tiempo, a lo mejor algunas razas son propensas a un parto más temprano o otras es más tardío. En la exploración general se evalúa lo que es la actitud, comportamiento y condición corporal. En la anamnesis especial se tiene el tiempo del inicio del parto, historia de partos anteriores, duración de la gestación. En el examen externo se inspecciona el abdomen, si el tamaño el volumen, las contracciones, en la pelvis el tamaño, la simetría, en glándula mamaria y vulva se evalúa igual el tamaño, color, superficie, si hay alguna herida. Y en el examen interno se lleva a cabo lo que es la limpieza de la vulva y alrededores para la exploración del canal del parto. Algunas maniobras obstétricas son la repulsión, corrección de actitudes, tracción, secreciones o cesárea. Bien, por último tenemos lo que es la exploración del puerperio o loquios, en la cual se busca observar modificaciones uterinas y rápida involución uterina, la eliminación de loquios, que este lleva de una duración de casi 3 semanas en vacas. Igual la semifluida y sanguinolenta hace turbia, luego color marrón. En pequeños rumiantes los loquios duran de unos 10 días, pero bueno, eso es en pequeños, pero dentro de los grandes se lleva a cabo la exploración del puerperito para ver que ha alojado bien todos los loquios para llevar a cabo pues un correcto diagnóstico del por qué o por qué no ha desalojado estos cuerpos o qué hacer en caso de que no haya alojado estos cuerpos que debe de alojar tras el parto. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la exploración de la glándula mamaria, la cual va a ser muy importante en medicina veterinaria porque nos va a ayudar a detectar enfermedades, principalmente la mastitis. La mastitis va a ser la inflamación de la glándula mamaria y puede presentarse de dos formas, clínica y subclínica. La mastitis clínica presenta signos visibles como la inflamación, dolor, cambios cambios en la leche. En cambio, la mastitis subclínica no va a presentar signos evidentes, pero aún así va a afectar la producción y la calidad de leche, por lo que muchas veces va a pasar desapercibida. Para explorar correctamente la glándula mamaria se utilizan técnicas generales y especiales. Dentro de las técnicas generales vamos a encontrar la inspección, donde vamos a observar visualmente la ubre, la palpación para detectar dolor o endurecimientos o también un aumento de temperatura. La olfacción, que va a ayudar a identificar olores anormales en la leche, y la degustación, que antiguamente se utilizaba para identificar alteraciones en el sabor de la leche. También van a existir técnicas especiales como la prueba California o la CMT, la prueba de tamiz o paño negro, la prueba Wisconsin y el aislamiento bacteriológico, que sirve para identificar el microorganismo causante de la infección. Todo esto es importante porque una enfermedad mamaria afecta, bueno, no solamente la salud del animal, sino también la producción láctea, la cantidad de leche y las pérdidas económicas en producción animal. En esta diapositiva se va a abordar la anamnesis, que va a consistir en obtener información del animal y de su historial clínico antes de realizar la exploración física.
Primero se investigan los signos de afección que pueden indicar problemas en la glándula mamaria. Por ejemplo, un aumento de tamaño de la ubre, una asimetría marcada entre los cuartos mamarios, presencia de dolor al tocar la glándula, cambios de temperatura o color y alteraciones en la secreción láctea como la leche, bueno, como leche con grumos, sangre o también puede haber pus. Además es muy importante recopilar ciertos datos del animal, entre ellos va a ser antecedentes previos si tuvieron de mastitis, el número de lactaciones que ha tenido, la fecha del último parto, la etapa de curva de lactancia en la que se encuentra, la producción promedio de leche, el sistema de manejo e higiene y el sistema de ordeño utilizado. Toda esta información va a ayudar al médico veterinario a relacionar los factores de riesgo con la aparición de enfermedades mamarias. Por ejemplo, una mala higiene durante el ordeño o equipos contaminados pueden favorecer las infecciones bacterianas. También vacas con muchas lactaciones suelen tener mayor riesgo de desarrollar la mastitis. En esta diapositiva se explica cómo se realiza la exploración física de la glándula mamaria mediante la inspección y la palpación. La inspección va a consistir en observar cuidadosamente la ubre y aquí se van a evaluar la forma de la implantación de la glándula, la forma de los pezones, la punta del pezón, el estado de la piel y la presencia de aumentos de volumen o deformaciones. Esto es importante porque algunas alteraciones pueden indicar procesos inflamatorios, lesiones o incluso hasta tumores. Después se va a realizar la palpación, que consiste en evaluar manualmente la glándula mamaria. Durante la palpación se van a explorar el canal del pezón, la cisterna del pezón, la temperatura, la sensibilidad dolorosa y la consistencia del tejido mamario. Aquí pueden detectarse las enfermedades como telitis, que va a ser la inflamación del pezón, y la cisternitis, que va a ser la inflamación de la cisterna del pezón. También se van a revisar los linfonódulos o los ganglios linfáticos. Principalmente van a ser los ilíacos internos y precurales, porque pueden aumentar de tamaño cuando existe infección o pues alguna inflamación. En general, tanto la inspección como la palpación van a ser fundamentales para detectar alteraciones tempranas y para evitar complicaciones mayores. En esta diapositiva se habla de la exploración macroscópica de la leche, es decir, la evaluación de las características visibles de la secreción láctea. Primero se va a evaluar la cantidad de leche que se produce. Una disminución en la producción puede indicar las enfermedades como mastitis, agalactia, que es la ausencia de producción láctea, o la tuberculosis mamaria. Después se van a analizar diferentes características de la leche, como el color, la consistencia, el olor, el sabor y la presencia de agregados o grumos. La leche normal debe de tener un color blanco uniforme y consistencia homogénea. Cuando existen algunas alteraciones, se pueden observar la leche amarillenta, sanguinolenta o acuosa, o también con pus o coágulos y grumos. También van a tener un olor desagradable que puede sugerir la infección bacteriana. Esta evaluación macroscópica es muy útil porque permite identificar rápidamente cambios compatibles o con enfermedades mamarias antes de realizar pruebas muchísimo más específicas. En esta última diapositiva se explica la exploración física y físico-química y microbiológica de la leche, especialmente mediante la prueba California o la CMT.
Esta prueba se utiliza para detectar mastitis subclínica, es decir, infecciones que todavía no muestran signos visibles. El procedimiento consiste en primero descartar los primeros chorros de leche para evitar contaminación. Después se recolectan aproximadamente 2 mililitros de leche de cada cuarto mamario en la paleta CMT. Después se va a agregar la misma cantidad de reactivo California en una proporción 1:1. Se va a mezclar suavemente y finalmente se van a interpretar los resultados después de aproximadamente 7 segundos. El reactivo California contiene un detergente aniónico y púrpura de bromescol. Su función va a ser reaccionar con células somáticas presentes en la leche. Cuando hay mastitis va a aumentar la cantidad de células inflamatorias y el reactivo va a formar una consistencia más espesa o gelatinosa. La interpretación va a ser color gris o mezcla líquida, pues eso va a ser un resultado normal. También puede ser un color morado o con precipitación que va a indicar una enfermedad o mastitis. Esta prueba va a ser muy importante porque va a permitir detectar infecciones tempranas y tomar medidas antes de que el problema avance muchísimo más y afecte muchísimo más la producción o pues la salud del animal. Continuamos con la anatomía del aparato reproductor femenino en pequeñas especies, la cual tiene los órganos internos que consta de ovarios, oviductos, con el infundíbulo, la ampolla y el istmo. Continuamos después con el útero, cervix, vagina y vestíbulo. Posteriormente tenemos los órganos externos, que es la clítoris y vulva. Y su función principal de estos es la procreación para la preservación de la especie. El plan de exploración clínica, principalmente tenemos la anamnesis. Esta se basa en los signos como secreciones vulvares, depresiones, anorexia, ausencia de celo, el rechazo al macho o dificultades en partos previos. Y se deben de hacer varias preguntas sobre la frecuencia de sus periodos, como cuántas veces es, si es 2 veces o 3 veces al año, la fecha en que fue el último, la fecha de la monta y los antecedentes de las camadas. El plan de exploración tiene la inspección, palpación y palpación vaginal. En la inspección, este es durante el celo, donde la vulva se edematiza y fluyen secreciones mucosas o hemorrágicas. La palpación se realiza palpando el abdomen desde atrás del paciente para detectar cualquier dilatación uterina o neoplasia ovárica. En la palpación vaginal, esta no es tan común, pero igual se debe de hacer, ya que se indica en situaciones como el posparto temprano y permite diagnosticar traumatismos, retención de membranas fetales o comunicaciones entre vagina y recto. Continuamos con el ciclo estral y el control hormonal. Este es con una regulación del hipotálamo donde se libera la GnRH, que estimula la hipófisis para poder secretar la FSH, que ayuda en el desarrollo folicular, y la LH, que ayuda en la ovulación. Continuamos con las etapas en la perra, en donde se divide en 4: proestro, estro, diestro y anestro. El proestro es la etapa inicial, en donde esta pues inicia en el sangrado y un edema vulvar, ya que da la atracción a machos, pero no se ocurre la monta. Esto es de 3 a 20 días. Posteriormente tenemos el estro. Este es el periodo de receptividad, en donde la ovulación ocurre de 24 a 48 horas después del inicio del estro. Este de igual forma dura de 3 a 20 días. Continuamos y está el diestro, en donde la hembra ya no atrae, ni acepta, ni recibe al macho de ninguna forma, ya que domina la progesterona. Es de 63 días en gestantes y 100 en no preñadas. Por último tenemos el anestro, en donde el periodo de receptividad entre el final de la fase lútea y el inicio de la siguiente, que es el proestro, y durante esta fase ocurre la inabulación uterina. Este es de 4 a 11 meses. Continuamos con el diagnóstico de gestación y parto. En el diagnóstico de gestación se mide mediante la palpación de 28 a 32 días, un ultrasonido que es desde el día 18 al día 20 o una radiografía que es desde el día 45 al día 50 para ver si la mineralización ya está completada.
La endocrinología del parto. En este, el feto induce el parto mediante la liberación del cortisol y provoca que la placenta produzca estrógenos en lugar de progesterona, estimulando las contracciones uterinas y liberando la prolactina para la lactancia. El puerperio y la glándula mamaria. El puerperio es la etapa de involución uterina posparto donde se vigila la salida de los loquios, como es el moco, sangre y restos fetales, que normalmente cesan tras la primera semana. Y después está la glándula mamaria. Los perros tienen múltiples pares de glándulas donde se exploran para detectar la retención de leche, inflamación si es que llega a haber mastitis o si es que llega a haber alguna neoplasia. Tumores mamarios. Son más frecuentes en perras no castradas, con una edad media de diagnóstico de 10 años, y el 50% son benignos y al igual suelen afectar al cuarto y quinto par glandular. Patologías específicas. Tenemos la inercia uterina, piometrio, pseudogestación y enfermedades infecciosas. En la inercia uterina, esta es primaria, ya que el útero nunca se contrae, o secundaria si llega a haber una fatiga muscular. Se divide en dos. El piometrio. Esta es una infección uterina con acumulación de pus y llega a ser abierta si se drena y cerrada si no. Continuamos con la pseudogestación, en donde los signos de preñez, leche y alguna conducta llegan a estar, pero sin haber un feto. Y por último tenemos las enfermedades infecciosas, en donde llega a ser la brucelosis, toxoplasmosis, neoperosis y los micoplasmosis, en donde estos son causantes de abortos y muertes neonatales. Entonces en esta sí es más peligrosa. Bueno, ahora yo les presentaré la anatomía del aparato reproductor en macho. Los órganos principales que componen el aparato son el escroto, los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes, el cordón espermático, la próstata, el pene y la uretra. Desde el punto de vista clínico y zootécnico, el conocimiento de esas estructuras es fundamental para dos grandes objetivos. Primero, garantizar la reproducción y preservación de la especie, y segundo, el mejoramiento racial como una función zootécnica clave dentro de la práctica veterinaria. Ahora, para evaluar de manera sistemática al paciente y no omitir ningún detalle, utilizaremos un plan de exploración andrológica estructurada en 5 pasos clínicos secuenciales: la anamnesis especial, la exploración andrológica externa, la exploración andrológica interna, la exploración de la conducta sexual y finalmente la exploración del semen. Y vamos a revisar qué implica cada uno de ellos. El primer paso es la anamnesis especial, donde recopilamos los datos clave del paciente a través del propietario. Clínicamente debemos indagar sobre signos importantes como dolor al orinar, sangrado, lesiones en el prepucio o la incapacidad para sacar el pene. También es crucial registrar signos generales como la falta de apetito o el rechazo a la monta. Las preguntas obligatorias para el propietario deben incluir la edad exacta del macho, sus antecedentes reproductivos, su temperamento y la importancia reproductiva que tiene el animal. Pasando al examen físico externo, nos enfocamos en la exploración andrológica general. Este examen combina 2 métodos físicos básicos: la inspección, donde observamos de forma directa la presencia de asimetrías, inflamaciones, tumores, heridas o cicatrices, y la palpación, mediante la cual evaluamos de forma dinámica el tamaño, la forma, la movilidad, la sensibilidad y la consistencia de los tejidos. Al profundizar en la palpación de las estructuras, evaluamos el epidídimo, el cual cumple 3 funciones anatómico-fisiológicas críticas: el transporte, la maduración y el almacenamiento de los espermatozoides. Y posteriormente ascendemos hacia el cuello del saco escrotal para evaluar el cordón espermático, el cual debe palparse con una consistencia tensoelástica normal. Al examinar el prepucio y el pene, el clínico debe exteriorizar el órgano para buscar anomalías específicas. Entre las patológicas del desarrollo o adquiridas más comunes se encuentra el frenillo persistente, las hipospatías, la estenosis prepucial, úlceras o la presencia del tumor venéreo transmisible conocido como TBT.
Un punto anatómico característico de la especie que jamás debemos olvidar evaluar es el hueso peniano con el fin de detectar fracturas o anomalías. Luego tenemos la exploración andrológica interna. En el perro se realiza fundamentalmente por vía rectal para evaluar la próstata. A través de este examen se analiza minuciosamente el tamaño, el dolor, la consistencia y la estructura de la glándula. Esto nos permite diagnosticar las alteraciones más frecuentes de la especie, tales como la hiperplasia prostática, la presencia de abscesos, tumores o cuadros de prostatitis en perros. Ahora, no basta con que la anatomía sea normal, también debemos evaluar la funcionalidad diagnóstica a través de la conducta sexual. Aquí vigilamos la libido, que representa la capacidad y el deseo de montar del animal. Es importante notar que la libido puede verse severamente disminuida por factores ajenos al sistema reproductor, como problemas musculares, lesiones vertebrales o estrés ambiental. Asimismo, evaluamos la erección y la eyaculación, las cuales pueden verse afectadas mecánicamente por patologías como la fimosis, hematomas o desviaciones penianas. El penúltimo paso del plan es la exploración del semen para determinar el potencial fértil del macho. En un eyaculado normal evaluamos características como el color, la viscosidad, el volumen, el pH, la motilidad, la concentración y la morfología espermática como regla clínica general. Para considerar que el semen cumple con los parámetros normales, este debe presentar más del 70% de motilidad y como máximo un 20% de espermatozoides anormales en el conteo. Para obtener la muestra biológica disponemos principalmente de 2 métodos de recolección en la práctica canina: la vagina artificial, que tiene la ventaja de simular de manera precisa la cópula, aunque es más costosa y no muchos la quieren pagar, y la técnica manual, que es la más utilizada debido a que resulta sumamente económica, segura e indolora, tanto para el paciente como para el operador. Bueno, ya para concluir, queremos enfatizar que el conocimiento del aparato reproductor y sus métodos de exploración clínica nos permite realizar diagnósticos mucho más precisos y mejorar el manejo reproductivo en las diferentes especies. Al final del día, la correcta evaluación de machos y hembras no solo optimiza la eficiencia productiva, sino que constituye una herramienta esencial en la práctica veterinaria diaria.